Hola, ¿qué tal familia? Buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en cual nos puedan observar y ver. Nuevamente me encuentro en una entrevista más en nuestro programa de Hablemos de Psicología con un invitado sumamente especial. Él es el psicólogo Brandon Beltrán y vamos a hablar de un tema sumamente importante, el cual él nos va a hablar sobre la importancia de expresar nuestras emociones y lo que sentimos, ¿no? Y pues antes de iniciar, me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Pues como lo mencioné, él es el psicólogo Brandon Beltrán, es psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es guardián para la prevención del suicidio, forma parte del grupo Terapia Basada en Evidencia, lideró el departamento de asesoría y consejería de una secundaria y pues se dedica a promocionar y difundir la psicología basada en evidencia. Bueno, y como saben, pues siempre traemos invitados bastante preparados, capacitados para hablar de temas sumamente importantes. Así que bueno, antes de iniciar, Brandon, ya sé que esta pregunta te la hice antes de empezar a rodar, pero ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te trata el frío? Bien, pues fíjate que esperando que mi poncho me haga un gran favor esta tarde, me agrada bastante usarlo tanto en el consultorio como incluso en casa, porque me ayuda bastante, me cobija bien Sí, sí. y me gustan. En un viaje hacia Guanajuato me di la oportunidad de buscar y buscar y encontré uno que me agrada de un color que casi no suelo usar, entonces Sí. estoy bien, estoy con un poco de frío, pero bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? No, te mencionaba que yo de aquí, de donde soy, de esta parte de la ciudad de aquí de Iguala, no, hombre, nosotros que aquí es bastante caluroso, ahorita con el frío, sí, ya oscurece, nos ponemos el suéter, amanece y el suéter y nos dormimos también bien abrigados porque sí, el frío ahorita está pegando canijo. Y yo también, fíjate que tengo ahí una sudadera así como tipo de esas jergas, ¿no? Le digo yo, y está Sí. bastante calientita, ¿no? Y qué cool, pero bueno, basta de jergas y de esas cositas. Vamos a iniciar con la entrevista, ¿vale, Brandon? Claro. Ok, te comentaba, Brandon, de que en ocasiones los consultantes cuando llegan a psicoterapia, como que no distinguen bien esta parte entre una emoción y un sentimiento, ¿no? Y ahí es cuando empezamos esta parte de psicoeducación. Entonces, como para ir desmenuzando el tema y vaya quedando un poquito más claro, me gustaría que nos pudieras hablar de esto y hacer la distinción, ¿no? Entre qué es una emoción y qué es un sentimiento. Claro, muchísimas gracias por la invitación también, Juan, y pues te agradezco siempre este espacio que sin duda para los consultantes como para el público en general nos ayuda bastante a irnos educando y tal vez con información un poquito más ve- ve- verificable, ¿no? Porque luego te Sí, llega sí. cada consultante y me dice, Brandon, vi en TikTok esto, Sí, tengo cierto síndrome, o es más, ¿no? Ya por sentir esto, creo que tengo un problema de la infancia, ¿no? sí, Entonces, bueno, yo creo que para ir empezando a diferenciar, mucho se habla de que la emoción es espontánea, ¿no? Viene de un momento a otro de forma inesperada claro. y también temporal, ¿no? Es algo que es provocado sin duda por el contexto, pero a diferencia de un sentimiento que es algo más prolongado y es más la propia interpretación que de manera subjetiva cada individuo tiene de lo que está experimentando, ¿no? Entonces, a día podemos vivir un sinfín de emociones muy, muy rápidas que ni siquiera nos damos cuenta, Ujú. pero un sentimiento vendría a ser algo más prolongado, algo que tiene mayor duración en nosotros, que es más repetitivo, ¿sí? Y que de alguna manera se va sembrando y va generando, ¿no? Incluso hasta ideas, pensamientos, imágenes, que está muy correlacionado, ¿no? En esta triada que más adelante vamos a hablar. Pero yo creo que entraría por ahí, ¿sabes? Porque una emoción es espontánea, es temporal y un sentimiento es algo que es más duradero, ¿no? Algo que más se hace presente en el individuo y que, bueno, que va dándole una interpretación, un significado a esa sensación. Sí, claro, ¿no? Y bien apuntas esto, ¿no? De que, pues sí es, obviamente es aprendido, porque a lo largo de nuestra historia de aprendizaje lo vamos aprendiendo, ¿no? Esta parte de qué es la emoción y esto que estoy sintiendo, pues la etiqueto en esta parte de una emoción. Si es momentáneo, bajo cierta circunstancia en específica, y el sentimiento, como ya lo apuntabas, pues se prolonga muchísimo más a lo largo del tiempo. También te comentaba, Brando, de que pues estos comportamientos en ocasiones
no saber cómo expresarnos o no saber decir lo que estoy sintiendo, ni esta emoción que estoy sintiendo, la vamos aprendiendo a lo largo de nuestra historia de vida, ¿no? Nuestra propia historia de aprendizaje de alguna manera nos va moldeando a lo que en este momento somos y así, ¿no? Tal cual. Entonces, me gustaría preguntarte, el contexto y nuestra propia historia de aprendizaje, la importancia de esto, cómo influye al momento de poder o no tener esta capacidad para aprender a decir qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que está pasando conmigo. Fíjate que también comentabas algo importante, ¿no? En nuestro historial de aprendizaje, Claro, que no es lo mismo la forma en que siente o experimenta sensaciones un individuo que el otro, ¿no? Y claro, puede ser la misma situación, puede ser el mismo momento, ya en las escuelas nos decían, ¿no? Dentro de la formación, pueden ser gemelos, pero aún así la forma en que experimenten va a ser muy, muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ha aprendido a asociar ciertos estímulos de manera diferente. Esa asociación da un significado que para cada persona va a ser muy, muy diverso, por así mencionarlo. Y en palabras de la doctora Froxán me acordó mucho que decía, bueno, es que no existe una conducta disfuncional, todo tiene una función, ¿no? claro, Tal vez ya yo le agregaría términos saludables o no saludables, ya sería diferente, pero todo funciona y sin caer tal vez en este enfoque humanista, pero decían ellos, bueno, al final de cuentas todos terminamos expresando de una u otra manera. La conducta tal cual. verbal y no verbal sigue siendo, se expresa, ¿no? Pero aquí algo importante introducir a este espacio es la comunicación asertiva o la expresión asertiva, ¿sí? Yo puedo estar expresando mi molestia de una manera en que el otro no va a comprender, pero la estoy expresando. Mm, Y recuerdo mucho un chiste de Franco Escamilla, ¿no? Que le dice, ¿qué tienes? Nada, ¿qué mm, tienes? Nada. Es que quería comer, pero no te diste cuenta que quería esos tacos. Dice, bueno, ¿yo cómo voy a saber, no? Y exacto. le pregunta, ¿verdad, hombre? No, sí. Bueno, en este ejemplo clásico, podríamos verlo, ¿no? La persona estaba expresando algo. No de manera específica, no de manera asertiva, pero estaba expresándole algo dentro de lo que comentaba, ¿no? El comediante Franco Escamilla. Entonces, sí, sí se expresa, pero vamos, que le den el mero tino o que lo hable en el mismo canal es diferente. Y bueno, tú me preguntabas la importancia, ¿no? Claro. Bueno, si queremos cubrir nuestras necesidades o la parte en que ocupamos nuestras necesidades, nuestros deseos, pues es clave poder comunicarnos. Pues yo creo que por eso mismo se formó el lenguaje, ¿no? El lenguaje fue el que facilitó el poder construir toda una sociedad un poquito más civilizada desde hace siglos, ¿no? El hecho de que pudieran expresarse lo que se necesitaba, lo que se requería para llegar a un fin, a lo que hoy en día somos. No se hubiera, pienso yo, construido todo lo que somos, todo lo que tenemos dentro de nuestra sociedad, si no se hubiera logrado expresar principalmente. Pero ya, vamos, en una emoción, te lo decía, todos los días estamos viviendo un sinfín de emociones, estamos expuestos a muchísimos estímulos que de repente uno hace más que el otro, uno hace mayor impacto y pues bueno, nos mueve ideas, nos mueve imágenes, nos mueve pensamientos repetitivos que necesitamos expresar y pues bueno, si quieres comunicarte con el otro, pues ahí está su importancia, ¿no? El lograr tu objetivo o tu meta. Sí, sí, tal cual. Apuntabas, creo, cosas bastante importantes que me gustaría puntualizar algunas cositas. Adelante. Mencionabas, fíjate, esta parte de que cada organismo puede experimentar de manera distinta. Probablemente a lo mejor yo al inicio fue como que, otra entrevista más, y a pesar de que ya he hecho bastante, fíjate, como que aún sigue estando como esta parte del nerviosismo, inclusive de qué va a ocurrir después de que programe la entrevista y demás, ¿no? Y otras personitas probablemente ya están más habituadas que yo y dicen, ya esta reacción que yo estoy sintiendo, pues ya ni la siento, ¿no? Igual con el miedo, con la felicidad, cada personita responde de manera diferente a una situación distinta, ¿no? Pero también esta parte que tú mencionabas y lo puntualizabas bien con lo que recordabas de Franco Escamilla, ¿no? De, de que todas las personitas prácticamente pues se comunican. En ocasiones también está esta parte que por lo menos yo he observado y que también en ocasiones yo lo he hecho, debo de reconocer esto, de que cuando estoy molesto, en ocasiones no digo que estoy molesto,
sino que hago cosas con la finalidad de que mi contexto no note que estoy molesto, ¿no? No, no sé, como que a lo mejor, si estoy y tengo las llaves, por ejemplo, las dejo caer un poquito más fuerte, ¿no? Con la finalidad a lo mejor de que pues a lo mejor me digan, ¿no? Oye, ¿qué te ocurre? No, ¿sabes? Y que justamente como tú mencionabas, tu organismo se comporta, pero también a corto plazo pues sabemos que hacer esto no es expresar realmente lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y Y yo creo que eso le debe pasar a muchas parejas, ¿no? sí, sí, Y lo hablo de manera muy generalizada, o sea, parejas hablando de tanto matrimonio, tanto de hermanos, de sí. compañeros, ¿no? Yo solía tener una compañera que, bueno, hasta que, hasta que nos sentamos a hablar, hacía comentarios que a mí no me gustaban. Ujú. Y ya sabrás, ¿no? Yo fruncía las cejas y como, "Ay", y que vea mis cejas, que vea que estoy Sí, molesto, sí, ¿no? sí, sí, Y yo dije, bueno, y puede ser solo el que me haga así, o puede ser que no estoy, que tengo un dolor en el estómago. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuándo se va a enterar ella que realmente me disgusta algunos comentarios? Hasta que nos sentamos, le dije, ¿sabes qué? No sé, Petrita, me molesta bastante tus comentarios. Y ya fue bien diferente porque a partir de ahí dejó de hacer ese comentario. Y ya te dije, bueno, ¿cuánto me tardé? Me tardé un chorro en llegar y decirle, me molesta, esto estoy experimentando en mí. claro. Ahora, tú me decías hace rato, ¿no? Compartías, hay gente que todavía sigue sintiendo como tú cierto nerviosismo en cada entrevista que yo lo veía normal Ujú. y ahí tú dices, bueno, he visto gente, bueno, que como si nada, como si estuviera conversando cuando en el foro tiene a 200 personas, ¿no? Sí, sí, Y pues yo creo que ahí tenemos una otra ventaja, ¿no? El hecho de que lo hagas constantemente te da este aprendizaje a habituarlo, a dominarlo, aunque todos tenemos de vez en cuando un tropezón, ¿no? Al momento de querer darle o hacerle llegar el mensaje al otro. Pero yo creo que esto es como una bicicleta. Si quieres aprender a andar en bicicleta, tienes que subirte a la bicicleta y darle y vas a tambalear, pero una vez te lo aseguro que lo sigas intentando, lo vas a lograr. Digo, a veces no se trata tanto de inteligencia en algunos casos, sino de constancia o disciplina. sale. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? Porque como tú esa analogía que hacías de la bicicleta, justamente el aprendizaje sí se da, ¿no? De que vamos aprendiendo constantemente y esto y las contingencias ambientales que van ocurriendo, pues obviamente nos va moldeando. Pero también justamente te mencionaba esto, de que en ocasiones a lo mejor, bueno, digamos esto, sin tener esta intención, nuestro contexto, ¿verdad? También en ocasiones sí facilitan este comportamiento de poder expresar esto que yo estoy sintiendo, pero también en otras ocasiones no nos facilitan que nosotros nos comportamos así, ¿no? Y ojo, y lo digo como lo dije hace ratito, no es que lo hagan con esta intención de decir, no, te voy a castigar esto para que en un futuro ya no te expreses de esta manera. ¿Qué tan importante es también entender esto, de que en esta interacción que tenemos con otra personita o con nuestra familia influye mucho al momento también de nuestra historia de aprendizaje, ir aprendiendo este comportamiento? Te voy a compartir lo que aprendí justo hace un par de días. Decía, decía un conocido, dice, bueno, yo cuando tenía 4 años y rompía algo, dice, me regañaban tan fuerte y Ujú. me decían tantas cosas tan ofensivas que yo decía, bueno, pues tengo 4 años, o sea, y lo fui aprendiendo, que todo yo estaba mal, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchaba esa voz de manera externa hacia Claro, mí que estaba mal, que era un niño mal portado, que para qué estaba yo ahí. Dice, bueno, fui aprendiendo esa manera en que se expresaban de mí. Entonces, claro, al final de cuentas me di cuenta, dice, bueno, él aprendió que un enojo o una molestia, un disgusto, se iba a expresar a gritos, a palabras ofensivas. Entonces, desde pequeños hasta grandes va a ser clave cómo le expresas al otro, ¿no? Cómo lo recibas tú el mensaje que te dan. Yo creo que te ha pasado, ¿no? Que llega un consultante, un paciente y te dice, ya le expresé a mi familia que me quiero morir y me han dicho, pues, ¿por qué no lo haces? ¿No? Te estás tardando, nada más quieres llamar la atención. Y bueno, mm, si por aquí alguien nos escucha, pues creo que es importante que nos detengamos aquí más, porque si alguien te expresa que le está pasando muy mal, lo que ocupa en ese momento es una escucha activa, ¿no? Y desde ahí claro, empezamos a tener una forma de sentirnos, fíjate, ya, no, aunque no haga mucho de manera motriz el otro, o aunque no diga una palabra, si escuchas,
a una persona que, que está sintiendo mal, se va a sentir aliviada y créemelo, ahí ya empezó a experimentar algo, ¿no? Y eso va a permitir que fluya y que fluyan las emociones o los propios sentimientos, algo que ya vienen trayendo consigo desde hace tiempo, ¿no? Entonces, vamos, la educación dentro de la familia es clave, es indispensable que se facilite un lugar. Yo le digo a los papás, cuando que sigo trabajando en la secundaria, o a mis pacientes, le digo, bueno, faciliten un día a la semana mínimo para sentarse como si fuéramos a jugar un juego de mesa y expresarnos cómo nos fue la semana, cómo nos hemos sentido juntos. Luego no me falta la mamá que me dice, Brandon, yo llego, mi hijo siempre en el teléfono, siempre distraído y ni siquiera me pregunta, ni siquiera me ve. Pues bueno, es clave que podamos gestionar y enseñar, ir moldeando ese tipo de conductas dentro de la casa. ¿Cómo? Sí, Pues de sí. manera muy sencilla, digo a los papás, ¿cómo quieres que se acerque tu hijo contigo a hablarte si tú nunca lo hablas, ¿no? O sea, tú nunca le dices, oye, fíjate, me fue de la patada, me sentí muy mal, o me sentí muy triste porque mi jefe me regañó un decir, pues le estamos enseñando al hijo, vamos, que también es válido expresar las emociones, ¿no? Que es bueno hacerlo. Sí, claro, ¿no? Tú hablabas de esa parte por ejemplo, el que es padre o la personita que de alguna manera se le confía lo que esta persona está pasando y sintiendo, pues modelar también esta conducta que queremos que la otra persona también haga, ¿no? En ocasiones, pues sí nos falla hacer este tipo de comportamientos. Y ojo, que también, pues podemos entender, ¿no? De que a lo mejor mis padres o tus padres o los padres de las personas que nos puedan observar también no tuvieron a lo mejor un modelo en el cual pues aprendieran este tipo de comportamientos. Y ellos pues así como humanamente posible pueden, pues tratan de hacerlo mejor, ¿no? Pero pues sí, en ocasiones, desafortunadamente, sí ocurre justamente lo que tú mencionabas. Por ejemplo, tú hablabas esta parte de validación y te voy a compartir. Una vez llegó a consultorio una chica con ansiedad y en este contexto familiar de ella, ella me comentaba que no podía expresar o decir que tenía ansiedad o que estaba sintiendo reacciones de ansiedad porque su familia invalidaba todo esto. Incluso le decían cosas como de, ¿cómo vas a tener ansiedad? Si esa cosa es, si no eres débil, tú eres una persona fuerte y tipo de ese tipo de cositas, ¿no? Y esta persona llegó un momento a que hacía muchas cosas para tratar de lidiar con el malestar. ¿Cómo? Escapando con el malestar. Si sentía que iba a sentir ansiedad, mejor decía que se iba a su cuarto y se iba a encerrar y no le daba la cara o no hablaba con nadie, ¿sabes? Se iba aislando. Y hacía un montón de comportamientos para estar bien, para no mostrar que estaba sintiendo estas sensaciones de ansiedad. Entonces ya cuando ya el consultorio y empezamos con la psicoeducación y todo lo que hacemos, fue como de en un momento decir, chica, de esto que está ocurriendo aquí, me hubiese también o me encantaría que ocurriera ya en mi contexto en el que pues aparentemente también debe de ser seguro, ¿sale? Y fue como de, vale, perdón, ¿querías decir algo? No, no te interrumpí, termina, por favor. No, y justamente, ¿no? Pues cuando hacemos esta parte de evaluación, de validación, pues obviamente también la personita es más receptiva al momento con el tratamiento. Y así fue. Y pues ahora pues ya comprende muchísimo mejor lo que es la ansiedad, el tratamiento y ya las reacciones básicamente se extinguieron. Ajá. Yo creo que hay un sinfín de caminos ahí, ¿sabes? Hay muchas Sí, variables que juegan. Una, a veces es cierto, nuestros padres, nuestra familia, nuestros abuelos no tienen, pues ya lo decíamos, o sea, el aprendizaje que hoy en día tenemos. Y pues bueno, al final de cuentas te están dando lo que ellos saben, lo que claro. han interpretado, lo que les ha funcionado y la forma en que les funciona de alguna manera su vida. Va, es válido. Por otro lado, uno de los caminos que yo digo, hay una etapa donde creo que es muy comprensible que digas, híjole, me comporto de esta manera porque yo no he tenido este contexto, este ambiente que me ha facilitado ser de una manera diferente. Es válido, pero creo que llega también una etapa donde eh, ya no podemos anclarnos al pasado y decir, bueno, ya si no se me haría una justificación, ¿no? Es que porque yo no tuve o Mm, porque yo no tengo, por eso soy de esta manera. Y no sé si has escuchado, pero es que yo soy muy honesto, ¿no? Y no, no es que no seas honesto, es que no tienes ningún filtro, ninguna forma de comunicarte. Y ya tenemos una etapa de nuestra vida, creo que podemos modificar, reestructurar claro. la forma en que pensamos y nos desenvolvemos con los demás.
va a ser comprensible sin duda para un niño, para un adolescente, pero que cuando te vas convirtiendo también en un adulto, eh, hay que ir generando y gestionando a través de espacios terapéuticos como los que ofreces para aprender de una manera distinta a expresarnos. claro. Es válido que todos los años atrás nos hayan moldeado de una forma, a comunicarnos de una forma, pero si ves que eso ya no te está funcionando, qué mejor que buscar otra alternativa, ¿no? Otro molde. Sí, sí, totalmente, ¿no? Porque mm, no recuerdo dónde escuchaba esto o si lo leí, algo así como de, pues no eres responsable como la educación que en algún cierto momento obtuviste, y hablemos como lo que tú mencionabas, la educación que a lo mejor tienen tus padres, pero sí también ya eres bastante responsable con lo que en este momento haces, con tus comportamientos, con tu entorno, ¿no? Ya aquí sí hablamos de responsabilidad. Sí, sí, totalmente. Pero también fíjate, con esto que acabo de decir que somos responsables, leyendo el libro de Hayes, Sal de tu mente, entra en tu vida, Ujú. hablaba una cosa bastante importante de esto. Él decía que el contexto en ocasiones como que nos ahorilla, ¿sabes? A estar siempre bien. O por lo menos decir que siempre estamos bien, que estemos bien. Porque si aparentemente decimos, "Ah, es que siento coraje, o me siento mal, o me siento un poquito triste", es como de, sinónimo de tú no tienes una buena salud mental y por lo tanto tú no estás bien, ¿no? Y el mismo contexto, todo esto que vamos escuchando y viendo, también nos va orillando. No sé tú cómo observes esto. Fíjate que es cierto. El bien, la palabra bien y mal, ¿no? Para no escuchar como tipo religioso, bien y mal. Sí, sí, ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás mal? Bueno, ¿y eso qué es? O sea, sí, todos mis pacientes ya que les tengo como dicen, ¿eso qué? ¿Lo estás bien? Le digo, ya cerramos la sesión a los 2 minutos. No, no, Brandon, sí estoy triste, enojado y demás, ¿no? Ah, le digo, eso es muy diferente. Le digo, pero si me claro, dices bien, le digo, no sé, le digo, no te entiendo, ¿no? Parecía que estamos en un lenguaje diferente. claro, ¿Qué claro. es bien? La palabra del psicólogo, bueno, ¿qué es bien, no? O Sí, cómo es sí, estar malo. Yo les digo, ¿cómo es estar mal en la vida de Juan Manuel o de sí, Brando? Hoy, pues en mi vida o en mi semana pasó, transcurrió esto. Eso es algo diferente. Ahora, es cierto, yo por eso le digo mucho a los profesores que suelo capacitar o a la gente con la que comparto lo poquito que sé, es de, no hay emociones positivas para lo que yo estoy formado, ni emociones negativas. Todas las emociones te van a funcionar. Hace ajá, tiempo yo vi un video de Carolina Marzolías, esta psicóloga argentina, y decía, bueno, no hay problema si llegas a sentir emociones muy intensas, es parte de, incluso en una ansiedad, ¿no? Ahora que veías que te decía hace rato, antes de entrar a la entrevista, venía manejando una carretera y en ese momento un familiar maneja y me quedé a dormir, pero como apenas va agarrando carretera y me desperté y dice, no, o sea, presta mejor atención, ¿no? Entonces, de un momento sentía una fuerte emoción, claro, una sensación e impulso, decía, presta atención, y no hay ningún problema, sentí una emoción intensa, ¿no? Entonces, no siempre vamos a estar bien, yo les digo a la gente, o sea, la vida no está diseñada para que siempre estemos felices. Ahora, ¿cuánto puede durar una felicidad? La felicidad puede durar unos 5 minutos, ¿no? O a menos, mucho menos, y ya estás transcurriendo otras emociones, y todas claro, tienen función. A los adolescentes con los cuales van a asesoría y consejería les digo, bueno, y es malo sentirse triste. Y hasta ellos me gusta como dicen, no, profe, porque la verdad me lastimaron, me dijeron algo que no me gustó. Le digo, ok, entonces estás bien. O sea, dentro de lo que me estás platicando es esperado que te sientas triste porque tu amiga hizo un comentario tuyo o claro, porque hoy no fue una mañana espectacular con las notas que te dieron. O sea, las emociones son saludables, ¿sí? Hasta el punto en que se vuelven muy intensas, claro. ya no se pueden regular, ¿sí? Son frecuentes y duraderas. Es, bueno, sabes que el miedo es tan seguido, tan intenso, que ya incluso no puedo aprender a regularlo. Ah, ok, poquito rojo, vamos a ir inspeccionando, ¿no? Pero de que sea algo que no tengas que sentir, no coincido con esa idea. Sí, sí, totalmente, ¿no? Tienes bastante razón en todo esto que apuntas, de que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente que en ocasiones hemos aprendido de que unas sí las debemos de experimentar un poquito más y otras pues tratar de evitarlas, ¿no? A toda costa parece. Y esta idea nos han venido con esta parte de la actitud positiva, de siempre positivo y demás, que ojo, no está del todo mal, ¿verdad? También aquí me hago como esta parte de la abogada del diablo,
Pero sí, justamente como tú mencionabas, saber distinguir, pues, y también saber decir, y se vale decir, vale, en este momento, pues, me siento un poco decaído, y ya está, no, porque de seguro ocurrió algo que amerita que me sienta de esa manera. Y pues tiene, como tú mencionabas, una función en específica de que estés sintiéndote de esta manera. Brandon, pero también te mencionaba de que en ocasiones como que no sabemos y entendemos esto, pero sé que esto siempre se hace una evaluación, pero así como de manera muy generalizada. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué no podemos de alguna manera expresar esto que yo estoy sintiendo? Expresar esta parte emocional, estos sentimientos, ya sea a mi pareja, ya sea a mis padres, ya sea viceversa de los padres a los hijos, ya sea con los amigos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, en nuestra canasta básica, dice el buen presidente López Obrador, ¿verdad? Hay bastantes cosas por las cuales no se nos facilita a veces hablar. Y yo creo que entraría primero en que a veces confundimos lo que sentimos Mm, con lo que pensamos. Eh, a veces te va a pasar que llegas con alguien y te dice, es que yo siento que tú no estás bien, Juan Manuel, ¿no? O ujú. yo siento que tú estás raro conmigo, Brando. Y yo le digo, ay, espérame. Le digo, a ver, regresa el cassette. A los pacientes le digo, regresa el cassette. Y me dice, bueno, dice, sí, sí, es que sí. Ya cuando llevamos un rato de psicoeducación, Sí, ahí, sí, déjate enseño algo. claro, claro. El buen Chester Ok, es un peluche muy suave y que me lo aviento a las piernas o lo cachan ellos. Digo, sigues diciendo que sientes cuando piensas o te voy a aventar. Ya cuando me ven agarrando el peluche, así, no, no, espérame, espérame. Quise decir que pienso que tú a lo mejor estás molesto conmigo, Brandon, y eso me hace sentir con miedo. Ah, le digo, no inventes, eso no es muy diferente. Entonces, me da mucha risa porque recuerdo muchos rostros de los pacientes. Entonces, la primera sería eso. Confundimos es lo que pensamos con lo que sentimos. Es muy diferente decirte, Juan Manuel, me siento un poco sorprendido, me siento feliz, o vamos, tengo con muchísimo enojo, cuando pienso que mi maestra fue injusta al ponerme esta calificación. Ah, mm, que es diferente, ¿no? La segunda entra igual en los pensamientos, que es las suposiciones que yo supongo que no me va a escuchar, yo supongo que no me va a entender. mm, Y de juego les digo a la gente, tú como director de telenovela eres bueno, le digo, porque acabas de hacer un chorro de escenas en un solo instante. Y me dicen, sí, ya ponme aquí mi gafeta. Y la tercera, porque algunos no estamos enseñados claro. a hablar, es muy complicado. O pasa el tiempo y dices, bueno, ¿yo para qué expreso? Si él ya va a ser así, o si ella va a ser así, ella, no lo sabes, o sea, no sabes, debes de intentarlo, ¿sale? Yo creo que son esas tres, ¿sale? Sí, claro. La confusión, nuestra forma de pensar, y la otra en que a veces el contexto, por una experiencia o algunas experiencias de, no, yo para que ya, no me recibieron bien, Ujú, le dije y se burló, o le dije y lo fue y lo expresó a todos lados. Ahora, favoreciendo un poquito a la terapia o a la atención psicológica, es bueno que también el psicólogo se permita recibir al consultante de manera empática, de manera comprensible, porque es la clave dentro de un escenario terapéutico, que tu psicólogo te valide, que tu psicólogo pueda recibir las emociones. Y si no es espacio, es comentárselo, oye, Juan Manuel o Brandon, no me agrada cómo me lo dijiste o te acabo de comentar algo. Yo te voy a comentar una experiencia mía, que cuando yo iba a terapia, acá en Zacatecas, yo le, mi psicóloga agarraba el teléfono justo yo cuando yo casi lloraba, ¿no? Por donde que la alegría se me regresaba, yo, ay, perdóname, perdóname por molestarte. perdón por robar tu tiempo. Ay, sí, perdón por pagarte y Sí, venía sí, contigo. Entonces, sí le digo, o sea, antes de yo retirarme, antes de querer cambiar, dije, lo voy a intentar. Y le dije, Gaby, me molesta que agarres o no me gusta que agarres el teléfono cuando estoy hablando. Y lo entendió también que lo dejó de hacer. Digo, qué suave, ¿no? Entonces tenemos que intentarlo. O sea, es como, vamos, la bicicleta, ¿no? Si te subes y le pedaleas, o sea, la primera te vas a caer probablemente si nunca lo has intentado, ¿no? Probablemente. Y si no, te va a ir bien y claro, en algún momento te vas a caer, no que porque te caigas, vas a decir, no, ya no lo vuelvo a hacer. Me acabo de raspar tan gacho que no voy a volver a intentarlo. Tienes que repetirlo las veces que sea necesario para expresarlo. Y no porque el claro. otro
tenga que escucharte o deba escucharte, sino por el hecho de que es saludable hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que experimentamos, de todas esas sensaciones incluso corporales. Hoy me dolió el estómago, ahorita que me dejaste en suspenso, ¿no? Los famosos tenemos que hablar Ah, y, ¿no? sí. Y tú de, oye, no, y al Y tú último así de, para que oh, te... ¿qué estará Ay, pasando? Tal entonces, cual. el primer beneficio para nosotros como personas es directo, o sea, no es para el otro, o sea, no es para que el otro es digno, que escuche lo que... No, es porque yo tengo el derecho a hablar, ¿sí? Sí, principalmente. Tengo el derecho a ser escuchado y principalmente a escucharme a mí. Y eso es una forma de autoconocernos, ¿no? Es Mm, suave. Híjole, yo me siento hoy con miedo, qué suave. Yo incluso, yo manejo muy continuamente y me gusta hablar, ¿no? Cuando voy con alguien, cuando voy con mi pareja, te digo, y sabes que mi jefe quiere hablar conmigo, ay, ¿sabes qué pienso que es esto? Y entonces, ya ni siquiera me dice nada ella, pero yo lo voy hilando, yo mismo me voy poniendo el rompecabezas amplio y digo, estoy pensando muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso me está... Pero me ayuda porque me estoy conociendo. Si no claro. hablo de más, el otro no me va a entender y nos va a pasar como el chiste de Franco Escamilla. ¿Qué tienes? Nada, que, oye, pues tengo hambre, ¿cómo no se da cuenta? Pero no soy adivino, ¿no? Y aunque uno sea psicólogo. Sí, sí, tal cual. Hay bastantes puntos ahí que espero no se me olviden. Esta parte que mencionabas ya del como el contexto terapéutico. Primero, antes de que se me olvide, Dime. ¿ves como si se me iba a olvidar? Esta parte de lo que hizo tu psicoterapeuta, ¿no? Del teléfono. Ajá. Probablemente Brandon a lo mejor te estaba exponiendo a esta situación para ver si Brandon era capaz de poder decirle y marcar un límite y poder ser asertivo y adquirir este comportamiento. Ojo ahí, Brandon. Ya iba a agarrar mi... Ahí va mi límite y aquí no hay Sí, límite. sí, sí. Bueno, cerrando este paréntesis, ahora sí, un poquito esta parte del contexto del que tú mencionabas, terapéutico, justamente, ¿no? Entendemos que en ocasiones los consultantes pues vienen, sabemos, de un contexto invalidante. En ocasiones es así, ¿no? Y cuando ya llegan a esta parte de sesión y empiezas tú a notar que a lo mejor está como cuando le preguntas bien y como que lo miras a ti y empiezas como, bueno, al menos yo entiendo que a lo mejor estés nervioso porque probablemente esto no lo has hecho y menos hablar con un extraño, ¿no? Esta parte de lo que está ocurriendo es como decir, vale, esta persona por lo menos me está escuchando y me está validando. Y a partir de ahí, prestarle atención a cada fragmento de lo que va diciendo, ir validando las experiencias tanto privadas y a lo mejor las experiencias externas que ha tenido con todo lo que está ocurriendo. Obviamente, pues esta persona justamente empieza como decir, vale, esto que estoy sintiendo, pues está ahí y es chido y es bueno y no está tan malo como nos los han vendido, ¿no? Y es como de alguna manera empieza a aprender justamente esta habilidad que queremos, ¿no? De que empiece a expresar esta parte emocional. Y sí, de las razones que mencionabas, justamente, ¿no? En ocasiones la invalidación y en ocasiones las otras personitas sin darse cuenta castigan el comportamiento, ¿no? Hay esta parte de estimulación aversiva. Por ejemplo, no sé si esto ocurre mucho, yo en ocasiones lo he visto con mi sobrino y perdón, hermana, si estás viendo esto, ¿no? Te voy a ventanear, pero Saludos, ¿eh? y ahí pongo su mano. No, pero por ejemplo, yo lo he visto, ¿no? De que en ocasiones, por ejemplo, viene mi sobrino bien emocionado porque ha hecho algo, porque le quiere contar algo que para él pues es grato, ¿no? Y lo percibes y es como, más tarde o estoy bastante ocupada, ahorita no tengo tiempo, yo qué sé, y yo así, changos. Bueno, está bien. Y en otros momentos a lo mejor también trae, pues, no es, no saca excelentes calificaciones o siempre las excelentes calificaciones, pero sí en ocasiones sí se rifa, ¿no? Y ahí traes. Y también esto lo vemos mucho de que, pues, esa es tu obligación, eso es lo que vas. ¿No? Y, pues, y ya por lo otro es como decir, bueno, pues ya no te lo digo, ¿no? Si voy a tener esas respuestas, pues prefiero no hacerlo. O también, esto también lo he visto en sesión con parejas, en el sentido de que, oye, ¿qué ocurre cuando tú le quieres contar a tu pareja cómo te sientes? Bueno, pues prácticamente no ocurre nada. Me dice que, pues, ¿para qué hago esto si ella solamente o él solamente
se está metiendo ideas y pues le da miles de vueltas y nunca tengo una respuesta y nunca hablamos de esto. Y bueno, y ya después, ¿qué haces? Pues prefiero ya no decirles nada, porque en ocasiones cuando le digo, pues justamente hasta volvemos a pelear más. Entonces, para evitar conflictos, pues dejo de hacer esto y pues yo me quedo justamente con esto. No sé, esto ocurre bastante. No sé a ti cómo te ocurre. Me activó mucho un recuerdo que le digo, bueno, ¿y cómo le dice? Estaba la adolescente enojada con su papá y le digo, bueno, ¿y cómo se lo transmites? O es más, no, le pregunté, ¿qué es lo que quieres transmitirle? Me dice, es que yo me siento Ujú, menos, yo me siento como si no le importara claro. cuando está con X persona. Ok, ¿y cómo se lo transmites? No, pues que ya se vaya la otra persona, o sea, yo no, me acabas de decir que tú piensas que te sientes menos, te sientes insuficiente y que crees que no vales mucho para él, ¿no? Pero tú sí le digas, sí, profe, sí, sí se lo dije, no, tú le dijiste que se fuera y que se retirara de la otra persona. Digo, eso es algo diferente que a lo que realmente le quieres expresar, ¿no? Entonces yo creo que ahí cuando lo piensas muy bien y cuando lo compartes se distorsiona bien cañón, ¿no? Sí, Al grado que yo le podría decir a la persona que un día nos escuche, bueno, si un día quieres expresarle a la persona con la que estés transcurriendo algo, pues exprésale bastante lo que piensas, lo que te hace sentir precisamente esta emoción, incluso lo que te hace comportar de esa manera, ¿no? Y como estas tres cositas, lo que te hace pensar, lo que te hace sentir y lo que te hace actuar, díselo, o sea, escríbelo en un papel y dice, ah, deja, voy como mi pequeña guía y voy y se lo comparto, porque es muy complicado, o sea, ya estás en el momento, estás expuesta en el escenario o expuesto y pues bueno, no falta que se te quiebre la voz, no falta que lo que te dijo ya detonó otras palabras y al final de cuentas se distorsiona el mensaje que le quieres compartir. Pues algo que te puede ayudar mucho ahí es la manera en que escribes, pero sí, sí me pasa que a veces me dicen, yo ya se lo dije, ¿cómo se lo dijo? Ah, y ya se lo dicen de manera muy distinta, mm, ¿no? sí, sí, Entonces, ahora, tampoco se trata de que seamos excelentes expresando claro, nuestras emociones. claro, claro. O sea, tenemos tropezones, la regamos, no lo hacemos de manera completa, pero la clave está ahí, en hacerlo, ¿sí? En intentarlo una y otra vez hasta que sea funcional para nosotros. Y si no, buscar otra forma de expresarlo, pero quedarnos callados, yo creo que no sería un camino tan saludable. Sí lo puedes hacer, claro, pero no sería algo que tal vez te beneficie. Y lo comento porque ahorita que estábamos hablando, también me recuerdo que cuántos hombres nos permitimos hablar de lo que pensamos y sentimos, o de nuestras intenciones, muy pocas, ¿no? Y yo creo que por eso, por ahí se asociará tal vez en estos altos índices de suicidio en hombres, porque somos los que menos podemos expresar, o Sí, tú, Juan Manuel, tú, Brandon, tú eres hombre, tú tienes que aguantar, ¿no? Incluso cuando vienen aquí algunas parejas, también le presto mucha atención al hombre, le digo, ¿y tú qué piensas? Porque yo incluso he visto hombres que se reservan más que la mujer. No es que hagamos menos al otro sexo, pero es imprescindible que nosotros como hombres también hablemos. Y vuelvo al punto. Puede ser que nuestro contexto nos invalide, pero eso no significa que no lo hemos logrado. Al contrario, creo que lo hicimos tan bien, porque fuimos escuchados. Tal vez nos respondió de una manera no tan asertiva, tan empática, pero hemos logrado algo, que es hablar. Y yo creo que eso es un gran logro, eso es un gran paso. sí, sí. Entonces, yo coincidiría con eso, ¿cómo ves? Sí, totalmente. Citando nuevamente a Franco, apenas me estaba viendo uno de sus monólogos y hablaba justamente de eso que tocaba de hablar de los hombres. Y él les preguntaba al público, ¿no? De ustedes hombres, cuando les preguntan cómo se sienten, ¿qué es lo primero que responden? Bien. Y se acabó, decía él. Ya no hay vuelta atrás, ya no te preguntan más y tú también te libras. Y dice, y si en alguna extraña razón van a hablar de lo que tú, hombre, estás sintiendo, es justamente con un amigo o alguien que a lo mejor tú le tengas como confianza, ¿no? Y nunca es esta parte como visual, decía él, es como esta parte, que cada quien está haciendo lo suyo, como porque si esto haces como que yo, hombre, ¿cómo voy a seguirme expresando de sentir esto? Y por eso me acordaba lo que tú mencionabas de que en ocasiones nosotros como hombres, adolescentes, niños, adolescentes y adultos, en muchas ocasiones no lo hacemos, no nos expresamos, ¿no? Porque, ay, ¿qué van a decir de mí, no? Yo, el hombrecito, el machito, ¿no? Como en ocasiones dicen, ¿cómo voy a sentir esto si yo soy, debo de ser el bastante valiente, el bastante fuerte, el rudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el contexto en ocasiones nos arrulla justamente a esto. Te mencionaba de
Esto, vuelvo a lo mismo, es una entrevista esto y siempre se hace una evaluación de manera individualizada, igual los procedimientos, igual. Pero si lo pudiéramos hablar, Brandon, así de manera muy general y a lo mejor un poquito algunos pincelazos, ¿cómo es en sesión? ¿Y cómo, qué es lo que se busca? ¿Cómo se trabaja esta parte para, no solamente hablamos de esta última parte de hombres, sino también con personitas, tanto niños, adolescentes, chicas, chicos, para poder empezar a hacer todo esto? ¿Cómo te refieres como tal más al espacio terapéutico, no? Exactamente. Te agradezco mucho que hagas esa pregunta porque precisamente hace que un mes es una noticia viral, no sé si la viste, a nivel nacional, de un, entrecomillado, psicólogo que no tenía ni título ni cédula, que abusó de 20 personas, de 20 mujeres dentro de ellas No, no menores sabía. de edad, en la cual, vamos, escucha lo que relata, ¿no? La testigo, que relata que lo entrevista y luego le dice, oye, huele esto, ¿no? Y al final de cuentas la desmayaba y sucedía todo el abuso, ¿no? El abuso Ujú. sexual. Y yo creo que para eso es muy clave que sigamos aprendiendo cómo se trabaja dentro de un espacio Exacto. psicológico, terapéutico, que sí es permitido y que no es. Y yo creo que uno de los primeros es de que el contacto físico no es como parte o es del escenario, ¿no? De un espacio, a menos que, vamos, el psicólogo está bajo una situación muy de desborde emocional, llanto, y le pregunta el psicólogo, ¿te Claro. puedo tocar el hombro? ¿Te puedo abrazar? Y la paciente o el paciente dice, sí, ok. Y de alguna manera, de lo más respetuoso, se hace, ¿no? Y te lo digo con énfasis porque sí me molestó bastante este tipo de, bueno, de por sí tenemos cierto estereotipo que se ha venido trabajando Claro. y pues ya aparecen esas noticias, pues olvídate, ¿no? Se afecta la imagen de un psicólogo y no, de todos los psicólogos, pienso yo. Y bueno, pues sí, cuando se acude al espacio, a terapia o con el psicólogo, pues las primeras fases, primeras dos sesiones son de evaluación. Te va a conocer, te va a tomar tus datos. Claro, se tiene que generar un expediente para que podamos empezar a concretizar cuál va a ser el objetivo de la intervención. Y en todo momento se le tiene que estar explicando, oye, pues vamos a trabajar esto, incluso las metas las pone el Claro. paciente. Puede colaborar y apoyar el psicólogo si percibe algo que no está dándose cuenta el consultante. Algo que, oye, yo consideraría que es clave también trabajar esto. Y ya se toma un acuerdo, todas las intervenciones tienen que ser basadas en evidencia científica, no se trata de ponernos a dibujar una casa, un árbol y un hombre bajo la lluvia, ¿verdad? Que son estas pruebas que le llaman estos los psicólogos, pruebas proyectivas, que no tienen Ujú. evidencia científica, ¿vale? Entonces, es indispensable que cuando yo voy a contratar a un psicólogo o voy a solicitar los servicios, pues preguntarle si trabaja con evidencia científica y si no, pues bueno, puedo seguir buscando, no me voy a detener a discutir y a pelear por qué no. Se hacen las evaluaciones, en algunas ocasiones se ven de manera semanal, otros quincenal, otras 2 veces semanal. Esto depende del motivo de consulta. No. Si el psicólogo va a hacer una evaluación, te devuelve la información, ¿no? Y sabes qué, yo percibo esto, obtuve estos datos tuyos, y pues en todo momento el consultante tiene derecho a preguntarle, ¿por qué vamos a hacer esta actividad? ¿Por qué me vas a dejar esta tarea? ¿No? Otro de los derechos de nosotros como consultantes, porque también nosotros somos pacientes, es de que podemos preguntarle si ha trabajado con el problema que nosotros tenemos, ¿sí? Si tiene experiencia, si tiene título, si es psicólogo, porque muchas veces te dicen, en un curso me decía una compañera, dice, Mm. bueno, yo trabajo constelaciones familiares, yo trabajo Reiki, yo trabajo, y dije, bueno, entonces, hay un poco de todo, ¿no? Incluso con los precios, porque he escuchado anécdotas que me dice, oye, el psicólogo me dijo un precio y a la tercera sesión me subió el costo, ¿no? Por ahí hay páginas que luego publican incluso conversaciones que le dicen, oye, tú das terapia de parejas y tienes experiencia o tienes una especialidad. No, no se necesita para eso, ¿no? Entonces, claro que el psicólogo no es un todólogo, por lo Claro. cual va a atender ciertas problemáticas a cierta población. O sea, yo te lo puedo decir, yo no estoy tan capacitado para atender niños, ¿no? O sea, no es, y es importante eso.
conocer más a tu psicólogo. Ahora, en un espacio terapéutico ni hay regaños, ni hay etiquetas, no hay juicios, ni hay cambios de sexualidad, de preferencias sexuales, ni de políticas, ni nada por el estilo, ¿no? Si en un momento te ves en una situación así, es importante conversarlo con tu psicólogo y si ves que no da una apertura a cambiar el rumbo, no te preocupes, puedes deslindarte porque te lo diré, Juan Manuel, la verdad, he escuchado también otras que dicen, no, tienes que terminarlo todo el tiempo, ¿no? Ahora, algo que trabajamos mucho desde el enfoque cognitivo-conductual son los contratos terapéuticos, las cláusulas, ¿no? Y desde que sepa del paciente cuánto va a costar, cuánto va a durar, ¿vale? O sea, la terapia tampoco es para toda la vida. Ya habremos escuchado casos, llevo 4 años, ay, ya es una carrera, ¿no? Sí, sí. Ya es una carrera, ya dile que te titule como psicólogo. ¿Sí? Entonces, y claro, o sea, y lo que hace el psicólogo es un análisis de lo que está pasando, qué variables está afectándote, y te lo explica. O sea, ¿por qué mi comportamiento se está desenvolviendo de esa manera? ¿Por qué se está manteniendo en terapia este tipo de problemática emocional o de comportamental que me está afectando? Y te da herramientas, o sea, te las explica. Yo, por ejemplo, si no, si ves al fondo, tengo un pizarrón y a veces hacemos los análisis, hacemos el ABC, a veces análisis funcional, explico, oye, tu conducta se mantiene por estas variables, ¿no? ¿Qué es importante hacer? Mira, es importante trabajar en esto. ¿Qué te parece si entramos a un experimento? Esto nos ayuda. ¿Estás de acuerdo? Te explico en algo, ¿no? Entonces, creo que es ser muy complemento. En algunos me dicen, esto es una clase, le digo, como gustes tomarla, es válido. Puedes llamarle, oye, o que es una clase, o puedes llamarle que es una sesión. Y se sienten cómodos, porque se sienten informados. Ese es el derecho también del paciente. Sí, tal ¿Cómo cual. ves? Y inclusive en de cualquier tratamiento o muchos de los tratamientos, las primeras, pues también esta parte de psicoeducación. Justamente, como tú decías, a lo mejor a las personas pueden tomarlo como clase, porque justamente es justamente como tratar de psicoeducar al consultante de su problemática, de las variables que están afectando el comportamiento, pero también aquellas que lo están manteniendo, qué hacer o qué está haciendo para que esto pues siga funcionando de esta manera, ¿no? Y sí, se van explicando, como tú mencionabas, tienes tu pizarrón, hay otras personas que probablemente a lo mejor, pues si es online o a lo mejor en su computadora, pues lleven Sí, como estos diagramas y demás que se hacen, ¿no? Todo es bastante estructurado de acuerdo a primero a la problemática, después a la intervención, cómo va a ser, y pues ya a partir de eso, pues se hace como tal el tratamiento. yo Brandon, incluso sí, 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 perdón, por último, Agar, incluso hasta hace poco me decía una consultante, me dice, bueno, ¿para dónde estamos yendo? ¿No? Me dice, me siento un poco extraviada. Y digo, te agradezco que me lo hayas dicho. Mira, estamos haciendo esto, tú llegaste con esta problemática, nos estamos dirigiendo a que logres o intentemos generar este tipo de conductas en ti. Me dice, ok, claro. y ya sé por dónde voy, ¿no? Entonces eso es importante y sobre todo, y recalco, que el psicólogo trabaje con terapia basada en evidencia. Claro, claro. Sí, justamente eso que mencionabas, por ejemplo, yo siempre hago como la analogía de pues que estamos en el barco, pero que pues ella lleva el timón y yo voy remando y junto vamos a estar ahí y vamos a ir a la dirección donde ella ha dicho. ¿Y cuáles son esa dirección? Pues obviamente los objetivos terapéuticos a corto, mediano y largo plazo que juntos, o ella, mejor dicho, o él, eh, hemos planificado para llevar las sesiones a ese puerto, a esa islita, ¿no? Donde vamos a dirigir el barco. Eh, y bueno, te decía, sé que, bueno, lo mismo, y también hago otra vez el paréntesis de que esto no es una sesión psicológica ni demás, pero probablemente podremos brindar, o puedes brindar tú en este caso, a lo mejor una herramienta básica que a lo mejor en este momento puedes recordar de cómo empezar, a lo mejor de manera gradual, a empezar a expresar esto que yo estoy sintiendo, darle este nombre de, ah, mira, me siento de esta manera, ocurrió porque a lo mejor pasó esto, y a lo mejor también esta parte de expresarlo con alguien. ¿Cómo podemos dar ese pasito para empezar a hacerlo? Yo creo que el primer paso es ir aclarando es identificando todo eso, ¿no? Y me enseñaba un psicólogo, también amigo de Nayarit, que me decía, bueno, hay algo que se llama DEP, ¿no?
y suena como departamento, ¿no? Pero abreviado, DEPA. Entonces la D habla de describir la situación que transcurres o que transcurres con la otra persona, solamente es descripción. Ahora, haciendo mucha pauta, o sea, no metemos ni juicio, es que es un tonto, es que fuiste tú, no, no, no. Describimos, cuando Manuel y yo estábamos en un café, cuando tú me dijiste, o cuando sucedió eso. Es una descripción. La E expresamos precisamente lo que sentimos, esas sensaciones, tanto físicas como emocionales. Oye, Juan Manuel, cuando tú me aventaste el café encima, ¿sale? Yo me sentí pues caliente el pecho y molesto, porque era una camisa nueva, ¿no? Molesto. Yo te propongo, y la P es eso, ¿no? Una propuesta. Oye, te propongo que hablemos sobre la camisa porque se echó a perder, ¿no? O hablemos por qué lo hiciste, ¿no? Yo te propongo, esa es una solución. Y la A es un agradecimiento. Te agradezco bastante que me hayas tomado en cuenta y que me hayas esperado aquí para hablarlo. Entonces, DEPA, ¿no? Describir, expresar, proponer y agradecer. Es una forma. ¿Cómo lo puedes hacer? En una libreta, en tu blog de notas, ¿vale? Ensayarlo en voz alta. Le digo a la gente, grábate, vuélvete a escuchar, qué omitiste, qué saltaste o qué agregaste. Porque también cuando nos vamos a comunicar le metemos un chorro de temas como si fuera el mix del tianguis que le ponemos varias canciones y no va por ahí, ¿no? Es hablar de una sola cosa primero. Sí, tal cual. De casualidad, este amigo tuyo no es un mentado Héctor Leal. Sí, el buen Héctor. Sí, es un gran amigo también. Sí, saludos para el buen Héctor si en algún momento ve esto. Nos ve Sí, esto. sí, en algún momento Héctor también, cuando hablábamos justamente sobre validación emocional, recuerdo, o regulación emocional, justamente esa técnica también, él no las aportó, él no las dijo, así tal cual como tú como la mencionaste, y es bastante funcional, porque también en ocasiones yo la he aplicado, también pues en ocasiones, pues de alguna cierta manera pongo como esta herramienta para algunas circunstancias, ¿no? Y sí, como tú mencionabas, tiene una función, es bastante funcional porque de alguna manera trata de describir lo que está ocurriendo, tanto contigo y la misma interacción, ¿no? Esta parte de explicar justamente o de expresar qué ocurrió, cómo te sentiste, ¿no? Cómo se sintió sin juzgar, como tú mencionabas, a lo mejor sin sacar en cara o como decimos coloquialmente, sin sacar los trapitos al sol, ¿no? Sino de una postura como más neutra en el sentido de, vale, yo de esta manera me sentí cuando ocurrió esto, yo empecé a sentir todo esto, me sentí molesto, enojado, tuve estos pensamientos, bla, bla, bla. Y justamente, como tú mencionabas, hacer la petición justamente lo Ahora, que no. Sí, perdona que te interrumpa. sí, sí. Algo muy bueno que podemos decirle a la persona que nos escucha y nos ve en su momento dado es hacerse la pregunta, ¿qué es lo más esperado que me pueda suceder cuando le esté diciendo esto? Porque te pasa que dices, bueno, tengo un tren por dentro que me está dando ganas de decirle, hasta, dice la gente, ¿no? Hasta lo que se va a morir. Sí, Le digo, sí, sí es válido que lo sientas o que lo pienses de esa manera, pero que lo lleves a cabo, ¿qué onda? O sea, costos y beneficios, ¿no? claro. Entonces, es esperado que te sientas molesto, que incluso a mí, en lo personal, hasta me he pensado que soy un tonto, ¿no? Me he sentido como un tonto. Ay, ya diciendo esto, no, se lo digo como viene. Pero Sí, sí, no, sí. es esperado que me vea de esa manera, porque es algo nuevo que voy a entrenar, es algo nuevo que voy a ensayar, así que es esperado. Claro. Pero no actuar no recuerdo por ahí una imagen que decía, no actúes bajo una emoción o un estado de ánimo, sino bajo un propósito. Entonces, si tu propósito es resolver el problema, enfócate en eso. Sí, tal cual. Justamente, ¿no? Porque, bueno, cuando dicen, bueno, es que yo tengo ganas de decirle todo esto. Oye, te das cuenta de que así has venido comportándote, haciendo justamente este mismo comportamiento que quieres hacer y no ha traído consecuencias agradables para ti. Todo lo contrario, a lo mejor se está desgastando la relación, la amistad, la interacción, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacer algo distinto? Y justamente algo distinto es esto que se enseña en sesión. Obviamente no se dice, vas a hacer esto y hazlo. No, sino pues previamente se entrena, se modela, se refuerza y ya cuando la personita pues ya justamente pues vamos a ver qué ocurre. Y yo siempre le Claro. digo esto también, ojo,
probablemente no saldrá al 100% o no todo irá bastante bien, ¿no? Pero incluso en esos momentos podrás tener la iniciativa o podrás hacer algo distinto a lo que normalmente has hecho. Tendrás esa oportunidad, incluso bajo esas circunstancias que a lo mejor dices, oye, como que esto no me esperaba que ocurriera, Ajá. ¿no? Inclusive en esos podrás tener un comportamiento distinto, ¿no? No sé tú, esto cómo lo percibas. Hasta agregarle un tiempo, ¿no? Yo le digo a los Claro, pacientes, va, ¿y cuándo lo vamos a hacer? No, no sé lo que piense el jueves que viene. Me dice, ah, no, es muy pronto, le digo, no importa, vamos a intentarla. Entonces, sí, designarlo en tiempos. Es bueno tenerlo aquí conceptualizarlo. Nosotros ya lo sabemos, pero el otro no lo sabe. Entonces, hay que llevarlo a cabo. claro, claro, tal cual. Sí, vale. Oye, Brandon, y como lo dijimos, Bien, hoy esto pues no es psicoterapia, obviamente es algo básico que en algún momento lo podemos hacer, ¿no? Y si quieren profundizar más y iniciar un proceso de psicoterapia, como tú mencionabas, pues si miras esos foquitos, es un momento de hacerlo. Ok, como para ir de alguna manera cerrando esta parte, ¿cuáles son aquellos beneficios que tú puedas decir o que consideres el hecho de empezar a hacer esto, de expresar estas emociones y sentimientos, tanto primero para saber nosotros y reconocer qué está pasando, pero también esta parte de esto que estoy sintiendo en relación a esta interacción que tengo con otra personita? yo creo que la primera sería lograr dar un gran paso, ¿no? Algo diferente. Uno de los primeros principios de la activación conductual es, si quieres cambiar tu forma de sentir, Mm, cambia lo que estás haciendo. claro. Y dos, yo creo que dejas, metafóricamente, sueltas un ancla que traes cargando constantemente, al grado que, pues, una vez que lo sueltas, vas a poder avanzar con una agilidad diferente y vas a tener más habilidades para afrontar la vida cotidiana. Yo creo que esos son los beneficios que te puedo detectar a primera instancia. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo en estos beneficios que has puntualizado. Oye, Brando, sé que probablemente este espacio pues es corto y demás y probablemente mucha información, ¿verdad? Se queda de lado, pero probablemente algo que a lo mejor consideras que se me haya pasado a preguntar, que probablemente sí. ¿Qué consideras que puede ser como, ah, mira, creo que esto en este momento puede ser bastante importante para las personas que nos puedan observar? Por último, sería como todos nos estamos comunicando constantemente, pero ¿de qué manera lo estás haciendo tú? ¿De una manera asertiva y saludable o de una manera poco asertiva, ¿no? Que no te va a facilitar lograr lo que tú esperas, ¿no? Yo creo que eso me quedaría, o sea, todos nos comunicamos, ya lo sabes, pero ¿de qué manera lo estás haciendo tú? Chécate, ¿no? Hasta nos dicen la supervisión de casos. Pon el audio, escúchate, cómo lo estás haciendo tú, para ver cómo lo está percibiendo la otra persona. Sí, claro. Fíjate, ahorita que mencionas esto, yo en ocasiones le digo a los consultantes cuando ocurre algo así o algún comportamiento que dices, ay, creo que ahí no debía actuar de esta manera. Vale, le digo, ok, imagínate que como que lo estuvieses viendo en una pantalla y tú estuvieras como ahora más tranquilo y tienes toda esta percepción muchísimo mejor. ¿Qué notas? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Tú qué hiciste? Y obviamente el que hubieses hecho distinto o qué cambios te comprometes a hacer distintos, ¿no? Y de Claro. alguna manera, por lo menos, da como esta idea de, ah, vale, no había visto que esto ocurrió, o no había visto también que yo en este momento hice esto. Le da otra perspectiva. Sí, y yo creo que ese reflejo, por eso es la clave de hablarlo en voz alta primero nosotros, cómo lo estoy escuchando yo, porque puede pensarse muy racional dentro, Sí, pero una vez externo es diferente, entonces por ahí podemos empezar. sí, tal cual. Bueno, Brandon, entonces primero te agradezco a ti el hecho de que hayas estado aquí en la entrevista, que te hayas tomado un tiempo, a pesar del frío y de todas las contingencias que me platicaste, que estés aquí. Y pues también a las personitas que nos puedan escuchar y ver y que nos hayan aguantado, que se hayan visto algunos fragmentos de la entrevista, también les agradecemos y espero, o al menos espero que haya sido de bastante utilidad toda la información que nos has brindado y te Gracias. agradezco. Te agradezco mucho, Juan Manuel, por este espacio y te mando un fuerte, fuerte abrazo donde estés. Vale, igualmente, Brandon, que estés muy bien. Nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídate.